Mecánica cuántica para estudiantes de bachillerato. En el vídeo anterior hemos visto que cada vez que una onda electromagnética se refleja en un espejo, entonces el campo eléctrico se invierte. Es decir, que habría que multiplicar la onda por -1. Sin embargo, esto no ocurre en todas las reflexiones en el interferómetro de Mach-Zehnder. En este vídeo vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Para simplificar las cosas, vamos a suponer que la onda electromagnética incide perpendicularmente sobre la superficie de separación de dos medios. Y vamos a suponer que parte de esa onda se transmite y parte de esa onda se refleja. Se refleja por la misma línea, vamos a ponerla un poquito más abajo para poder verla mejor. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Esto quiere decir que el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Por tanto, el campo eléctrico de la onda transmitida al medio 2 pues tiene que ir en esta dirección. Si por el contrario la onda reflejada está invertida, entonces el campo eléctrico reflejado tiene que ir en esta otra dirección. Ocurre, sin embargo, que en una onda electromagnética, además de propagarse el campo eléctrico, se propaga también el campo magnético. El campo magnético es perpendicular también a la dirección de propagación, pero también es perpendicular al campo eléctrico, formando un sistema de tres ejes perpendiculares. Esto quiere decir que en el caso de la onda incidente, el campo eléctrico tiene que venir hacia nosotros. Lo voy a pintar con un circulito y con un punto, indicando el punto que ese campo magnético va hacia afuera. Por tanto, en la onda transmitida, el campo magnético va en esta dirección. Este sería el B transmitido, este sería el B incidente, el campo magnético incidente. Y para que podamos poner bien el sistema de ejes en la onda reflejada, como el campo eléctrico está invertido, entonces el campo magnético debería estar también invertido. Pero como la dirección de propagación también está invertida, entonces el campo magnético de la onda reflejada, pues resulta que también viene hacia nosotros. En una onda electromagnética monocromática, las amplitudes del campo eléctrico y el campo magnético están relacionadas. En particular, la intensidad del campo magnético de la onda incidente es igual a la intensidad del campo eléctrico dividida entre la velocidad de la onda electromagnética en el medio 1. Análogamente, la intensidad del campo magnético de la onda reflejada es igual a la intensidad del campo eléctrico de la onda reflejada dividido entre la velocidad de la luz en ese medio. Como la onda reflejada sigue viajando por el medio 1, entonces hay que dividir entre V1. Por otro lado, la intensidad del campo magnético de la onda transmitida es igual a la intensidad del campo eléctrico de la onda transmitida dividido entre la velocidad de la luz en ese medio, en el medio 2. ¿Pero qué ocurre en la frontera de ambos medios? En la frontera, el campo eléctrico es el del medio de la derecha o el del medio de la izquierda. Por continuidad, ambos deben ser iguales. Y entonces de aquí tenemos la siguiente ecuación. El campo eléctrico de la onda incidente menos el campo eléctrico de la onda reflejada, ponemos menos porque va en sentido contrario, tiene que ser igual al campo eléctrico de la onda transmitida. Por otro lado, el campo magnético de la onda incidente más el campo magnético de la onda reflejada, aquí ponemos más porque ambos van en el mismo sentido, tiene que ser igual al campo magnético de la onda transmitida. Pero podemos utilizar estas ecuaciones que nos relacionan los valores de los campos magnéticos y los campos eléctricos. Si hacemos eso, ocurre lo siguiente. El campo eléctrico de la onda incidente dividido entre V1 más el campo eléctrico de la onda reflejada dividido entre V1 tiene que ser igual al campo eléctrico de la onda transmitida dividido entre V2. O, puesto de otra manera,
el campo eléctrico de la onda incidente más el campo eléctrico de la onda reflejada tiene que ser igual a V1 partido por V2, el campo eléctrico de la onda transmitida. Y resulta que se tienen que cumplir ambas ecuaciones. Es fácil ver que en el caso de que V1 sea mayor que V2, entonces V1 entre V2 es superior a 1 y todo cuadra. Es decir, yo resto dos cantidades, E incidente menos E reflejada, y me sale una cantidad, E transmitida. Pero si en vez de restar lo que hago es sumar, entonces obtengo una cantidad que es mayor. Todo cuadra. Pero, ¿qué ocurre si V1 es menor que V2? Es decir, si la luz se propaga a una velocidad más pequeña en el medio 1 que en el medio 2. Entonces, V1 entre V2 es menor que 1. Y entonces vemos que es imposible que se puedan cumplir las dos ecuaciones simultáneamente. No puede ser que la resta de dos cantidades sea una cantidad más grande que la suma de dos cantidades si ambas son positivas. Entonces esto es imposible. Por tanto, si V1 es menor que V2, está claro que entonces el campo eléctrico de la onda reflejada no está invertido, sino que tiene que apuntar en el mismo sentido que el campo eléctrico de la onda incidente. En el caso de que la incidencia, en vez de ser perpendicular a la superficie de separación de los dos medios, forme un ángulo de 45 grados, entonces las fórmulas son más complicadas, pero la conclusión es la misma. Si V1 es mayor que V2, entonces SUR está invertido. Pero si V2 es mayor que V1, entonces SUR no está invertido. ¿Qué pasa en los espejos semirreflectores del interferómetro de Mach-Zehnder? Estos están hechos de un material que voy a pintar de verde, en el cual la luz se propaga a una velocidad que voy a llamar V2. Y este material está recubierto de otro material que voy a pintar de naranja, en el cual la luz se propaga a una velocidad que voy a llamar V1, mientras que la luz fuera de estos materiales se propaga a una velocidad que voy a llamar V0. Entonces, cuando se produce la reflexión, lo que ocurre es que la luz se refleja en la intersección de los medios 0 y 1. Y como V0 es mayor que V1, entonces la onda se invierte en la reflexión. Y eso lo marcamos poniendo aquí un puntito en el dibujo. Pero ¿qué ocurre si la luz entra en el espejo semirreflector por detrás, por el lado contrario a donde está el punto? Que es lo que ocurre en esta zona. La luz viene por aquí y el punto lo tenemos en este lado. En este lado lo que ocurre es que la luz primero se encuentra con el medio que he pintado de verde y luego llega a la superficie de intersección con el medio naranja. Entonces, cuando se produce esta reflexión en la superficie de intersección del medio verde con el medio naranja, la onda no se invierte. En resumen, cuando la luz incide sobre un espejo semirreflector por el lado en el que hemos pintado el punto, entonces el 50% de la luz se va a reflejar, pero se va a reflejar invertida, mientras que el otro 50% de la luz se va a transmitir sin invertirse. Por el contrario, si la luz incide sobre el espejo semirreflector por el lado donde no está el punto, entonces la mitad se reflejará sin invertirse y la mitad se transmitirá también sin invertirse. Ahora sí estamos en condiciones de hacer la cuenta de lo que ocurre en el interferómetro de Mach-Zehnder. Al detector de 2 llegan dos ondas, una que ha seguido el camino A y otra que ha seguido el camino B. Vamos a averiguar la amplitud y la fase relativa de cada onda. En el caso de la onda que ha seguido el camino A, nos encontramos que inicialmente tenemos un haz de luz que ha sido reflejado en el primer espejo semirreflector. Esto lo que significa es que la onda reflejada por aquí pues es la onda original multiplicada por menos un medio, porque la mitad de la luz es reflejada y el menos
porque como se ha reflejado por el lado donde está el punto, entonces se invierte el campo eléctrico. Tenemos que esta onda viene por aquí y entonces ahora se refleja en el espejo. Al reflejarse en el espejo se vuelve a invertir, por tanto la onda cuando viene para acá hay que multiplicarla por -1 otra vez, -1/2 por -1, aquí es +1/2. Y ahora se encuentra con el segundo espejo semirreflector. En el segundo espejo semirreflector se refleja la mitad de la luz. Eso quiere decir que ahora la onda viene por aquí y la onda que entra en el detector de 2 pues es la que había antes, que estaba ya multiplicada por 1/2, y al reflejarse la mitad pues hay que multiplicar otra vez por 1/2, pero sin que se invierta, porque ha hecho incidencia por el lado donde no está el punto. Quiere decir que por aquí lo que llega es 1/4. ¿Qué ocurre con la onda que ha seguido el camino B? Bueno, la onda que ha seguido el camino B lo que ha hecho ha sido transmitirse aquí, entonces aquí hay que multiplicar por +1/2. Cuando llega a este espejo, entonces se refleja y al reflejarse queda multiplicada por -1, +1/2 -1, pues ahora lo que tengo es -1/2. Y ahora, cuando llega aquí, a este espejo semirreflector, entonces lo que hace es transmitirse, pero hay que multiplicarlo otra vez por 1/2. Esto quiere decir que -1/2 por 1/2 me da lugar a -1/4. Y entonces ya lo tenemos. Al detector de 2 llega la superposición de dos ondas monocromáticas que son exactamente iguales a la original, pero la primera está multiplicada por 1/4 y la segunda está multiplicada por -1/4. Y al sumar 1/4 menos 1/4 da 0, es decir, interferencia destructiva. Por tanto, ya sabemos cómo funciona el interferómetro de Mach-Zehnder. ¿Qué te crees tú eso? Vamos a hacer la cuenta de lo que pasa en el detector de 1. Al detector de 1 llega la superposición de dos ondas. La primera se refleja por aquí y por tanto queda multiplicada por -1/2. Luego se refleja aquí. Eso significa que hay que multiplicarla por -1, con lo cual -1/2 por -1, aquí tengo +1/2. Y luego se transmite por aquí hasta llegar al detector de 1. Eso significa que lo que tengo aquí es +1/4. Por otro lado, la onda que ha seguido este camino se ha transmitido. Eso significa que queda multiplicada por +1/2. Aquí se ha reflejado. Eso significa que hay que multiplicarla por -1, con lo cual pongo -1/2. Y luego se ha reflejado aquí. Y como se refleja por el lado donde está el punto, entonces hay que invertirlo. Es decir, que esto da lugar a -1/2 por -1/2 más 1/4. Es decir, que al detector de 1 llega la superposición de dos ondas. Una es como la original pero multiplicada por 1/4 y la otra es como la original pero multiplicada por 1/4. Se suman, eso quiere decir que hay interferencia constructiva, pero 1/4 más 1/4 lo que suma es 1/2. Teniendo en cuenta que al detector de 2 lo que ha llegado es 0, entonces ocurre que hemos perdido la mitad de la intensidad. Si la intensidad total era inicialmente 1, la intensidad que tiene que llegar a los detectores en total tiene que ser también 1. Sin embargo, al detector de 2 llega a 0 y al detector de 1 llega a 1/2. Eso no se corresponde con lo que se obtiene en el experimento. Si hacemos el experimento, el detector de 2 detecta una intensidad de 0 y el detector de 1 detecta una intensidad de 1. Hay algo que estamos haciendo mal. Veremos qué es en el próximo vídeo.